Tenemos un invitado muy especial. De nuevo está con nosotros el doctor Andrés, anestesiólogo y fellowship de dolor. Y vamos a hablar de un tema muy especial y es el dolor agudo. Más o menos 9 de cada 10 pacientes pueden presentar un dolor agudo. ¿Qué es lo más importante? Aclarar de dónde viene ese dolor. Si es un dolor crónico agudizado, digamos un paciente... Cuéntanos, ¿cómo podemos de pronto pensar un poco en este escenario? ¿En qué momento podemos iniciar ese manejo del dolor en esos pacientes? La indicación de opioides está en el dolor, la intensidad del dolor. Un paciente con dolor leve no debe o no necesita el uso de opioides fuertes. Hay pacientes que tienen un dolor de cabeza, digamos, este es el mejor ejemplo. Para mí lo más importante es evaluar la etiología y saber, según la etiología, qué tratamiento se le debe brindar al paciente. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Revive Podcast. En este día tenemos un invitado muy especial. De nuevo está con nosotros el doctor Andrés, anestesiólogo y fellowship de dolor. Y vamos a hablar de un tema muy especial, un tema de hecho muy frecuente para nosotros como profesionales de la salud, y es el dolor agudo. Algo que casi que todos los días tenemos que enfrentar en nuestra consulta y en nuestras emergencias. Así que creo que va a estar muy interesante el episodio del día de hoy. Andrés, bienvenido de nuevo a un episodio de Revive Podcast. Muchas gracias, Sebas, de nuevo por la invitación. Siempre muy feliz de acompañarlos en los podcasts. De verdad que siempre es muy bueno hablar contigo, Andrés, porque pues claramente tienes el concepto muy claro y esa información que nos das pues nos da muchas herramientas para nosotros alcanzar el dominio en el manejo de estos temas de dolor que son tan importantes para nosotros como profesionales de la salud y que no somos anestesiólogos, muchos de nosotros obviamente, y que pues todos estos temas nos sirven bastante para nuestro enfoque clínico del día a día. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar de ese enfoque del manejo del paciente con dolor agudo. ¿Y qué tal si empezamos, Andrés, hablando un poco sobre ese concepto de las generalidades del dolor agudo? Cuéntanos un poco alrededor de ese escenario. Perfecto, entonces en otro podcast habíamos hablado sobre la clasificación del dolor. Siempre tenemos que saber cómo se clasifica el dolor, ¿cierto? Un dolor agudo es un dolor que inició y dura menos de 3 meses. Es secundario siempre a una lesión pues, de cualquier órgano y esto produce una cascada inflamatoria, lo cual posteriormente se produce una transmisión de una señal, se traduce esa señal y al final llega al cerebro, a la corteza, y digamos que tenemos esa sensación del dolor, la cual es totalmente subjetiva y cambia, pues, digamos, en cada ser humano. Por lo cual siempre tenemos que tener muy claro que el dolor agudo es un dolor menor de 3 meses. ¿Ok? Ya si el dolor es después de 3 meses, se tiene que clasificar como un dolor crónico y cambia totalmente, digamos, el enfoque de ese dolor. Ese dolor agudo también puede ser como agudo, ¿cierto? El de aparición mucho más reciente, que es el que te lleva casi que a consultar a la emergencia, porque tú puedes tener un dolor agudo que pedís la cita y te da el tiempo para llegar a la cita médica de consulta externa o prioritaria, pero ese dolor agudo que te hace consultar al servicio de emergencias, digamos que es el que representa mayor reto para el profesional de la salud, porque en sí mismo el problema no es el dolor como tal, sino lo que hay en el contexto. Cuéntanos cómo podemos abordarlo en ese escenario. Obviamente, pues es muy amplia la pregunta, pues porque puede ser cualquier cantidad de cosas, pero ¿cómo nos aconsejas enfocar ese inicio de esa llegada de ese paciente a esa urgencia como tal? Sin duda, lo que dices es muy importante y más o menos oscila entre el 14 al 90% la consulta por un dolor agudo en el servicio de urgencias. Entonces, partamos de ahí. Más o menos 9 de cada 10 pacientes pueden presentar un dolor agudo. ¿Qué es lo más importante? Aclarar de dónde viene ese dolor. Si es un dolor crónico agudizado, digamos un paciente que tiene un dolor lumbar, el cual se le agudizó su dolor, podemos enfocarlo, digamos, tratando la causa, si es un espasmo muscular, si tuvo un trauma, si hizo un movimiento, pues, o un sobreesfuerzo. Si es un dolor postoperatorio, más o menos el 80% de las personas después de una cirugía pueden presentar dolor agudo y el 25% de estos tienen un dolor severo. Entonces, miremos de dónde fue la cirugía, cuál es la causa del dolor, que no vaya a estar infectado el paciente, que también hay que descartar esto.
si el paciente no tiene hematomas, si el paciente no tiene algo, digamos que se salga de lo normal del posoperatorio pues, normal. Entonces ahí tratamos un dolor inflamatorio, hacemos uso pues de los medicamentos que muy seguramente ahorita vamos a mencionar. Si el paciente tiene un trauma, también tenemos que enfocarlo, tiene una fractura, hay que estabilizar esa fractura para disminuir el dolor, porque de nada nos sirve ponerle medicamentos antiinflamatorios, medicamentos coadyuvantes, sin saber cuál es verdaderamente la causa y explorar el síntoma. Primero, cuando llega, digamos que pare y piense qué es lo que está produciendo este dolor. Y ahí ya enfocamos el tratamiento. Adelantándome un poco al tema de tratamiento, hay una pregunta que siempre nos hacemos, o el reto inicial que nosotros tenemos como clínicos cuando tenemos un paciente que nos consulta por dolor agudo y es, ¿le manejo ya el dolor o espero un poco más adelante por el riesgo de enmascarar otra situación que puedo llegar a tener? Por ejemplo, en abdomen agudo, utilizamos mucho esto de no hagamos el manejo todavía del dolor porque nos puede enmascarar algún síntoma y podemos perder capacidad diagnóstica para algo. Cuéntanos, ¿cómo podemos de pronto pensar un poco en este escenario y en qué momento podemos iniciar ese manejo del dolor en esos pacientes? Tenemos que, digamos que, salir de ese concepto de que no se puede manejar el dolor porque nos va a enmascarar algo más grave, ¿no? A ver, el dolor agudo es muy importante tratarlo, porque ese dolor agudo y de la manera más rápida, más certera, y digamos que siempre se debe hacer un enfoque multimodal. ¿Qué es un enfoque multimodal? Tener en cuenta todos los mecanismos los cuales producen el dolor. Inflamación, o si es algo central, o si es un trauma, y siempre tratarlo lo más temprano posible, como lo dije, porque esto puede ser la materia prima para que haya una sensibilización periférica posterior y una sensibilización central. Un dolor agudo mal tratado es un cultivo para un dolor crónico. Entonces, en pacientes con dolor posoperatorio, lo pongo como ejemplo porque digamos que en este momento es una pandemia el dolor posoperatorio persistente también, es un problema bastante complejo porque a los pacientes no se les maneja el dolor en el posoperatorio, siempre subestimamos, es que a usted lo operaron, pues es normal que tenga dolor. No es normal, claro. Hay que tratarlo, hay que disminuir la intensidad de ese dolor, porque eso puede llevar al paciente posteriormente a tener un dolor crónico. Excelente respuesta, Andrés, porque sí, es uno de los temas que uno normalmente escucha en la práctica clínica. Y algo que nosotros mencionamos mucho en Revive es eso, como no perpetuar algunos procedimientos o conductas porque los escuchamos de otros. Lamentablemente, muchos de los procesos en nosotros en la ejecución del día a día los hacemos repetitivos porque los vimos o los modelamos de alguien y no porque propiamente sea como se tienen que hacer. Entonces, creo que por eso hago esta pregunta para que aclaremos en detalle cómo es el enfoque de ese paciente con dolor agudo. En temas de tratamiento, yéndonos un poco también a lo que hemos revisado en episodios anteriores, en el tema de tratamiento del dolor agudo, ¿cómo podemos empezar el enfoque terapéutico de esos pacientes que tienen un dolor agudo en nuestra consulta como tal? A ver, en el dolor agudo es muy vigente la herramienta pues, de la escalera analgésica de la OMS. Digamos que esta escalera analgésica la podemos utilizar siempre en pacientes con dolor agudo y pacientes con dolor oncológico, nada más. El paciente con dolor crónico no oncológico se sale de esa escala y tenemos que ya mirar otras dimensiones pues, que se pueden pues, explorar como pues, ya la parte psiquiátrica, etcétera. Pues. Entonces, inicialmente, si el paciente hay que clasificar también la severidad del dolor. Digamos, hay muchísimas escalas, la escala visual análoga, la escala, pues hay unas de caritas para niños, etcétera, pues muchísimas escalas que finalmente tienen el mismo contenido y no es que podamos extrapolar, este paciente tiene 6, entonces es igual a este, no. Recordemos que el síntoma es subjetivo, para cada persona el dolor tiene diferentes dimensiones, entonces lo va a catalogar de diferente manera. Y esta nos sirve para saber cómo partimos, el paciente cómo está inicialmente y con el tratamiento cómo mejora.
si sí le sirvió el tratamiento, ¿cierto? Entonces, lo primero es clasificarlo. Si el paciente tiene un dolor de 0 a 3, es un dolor leve, podemos utilizar medicamentos como antiinflamatorios. Hay muchísima cantidad de antiinflamatorios. Están pues diclofenaco, naproxeno, ya los COX-2 que son selectivos de la COX-2 que disminuyen el riesgo de sangrado gastrointestinal, el ibuprofeno, todos son herramientas que sirven, sea el nombre que sea, y digamos que la diferencia es que unos disminuyen el riesgo gastrointestinal de sangrado gastrointestinal como el COX-2, unos tienen menor perfil de riesgo cardiovascular como el naproxeno, hay algunos que tienen más riesgo de sangrado gastrointestinal y cada uno lo debemos pues como estudiar de acuerdo a su perfil. El paracetamol o acetaminofén es una excelente herramienta en pacientes con dolor leve y algunos coadyuvantes como el sulfato de magnesio, que es un estabilizador de membrana, puede ayudarnos en el manejo del dolor. La clonidina también es un estabilizador y pues es un coadyuvante, aunque produce hipotensión, entonces tenemos que tener cuidado con el uso. Los neuromoduladores tipo gabapentinoides o antidepresivos tricíclicos también son una excelente herramienta en el tratamiento del dolor agudo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debe ser un dolor neuropático. En un dolor somático no sirve la pregabalina, no sirve la gabapentina, que son medicamentos también que son sobreusados. Digamos, hay que tener en cuenta esto, que la pregabalina es el medicamento más formulado a nivel mundial. Y también hay un mal uso de este medicamento porque produce sedación y algunas personas lo usan pues de una mala forma. Entonces siempre tener la indicación. Entonces, en el dolor leve, lo que mencionamos. Ya en el dolor moderado, podemos hacer uso de opioides débiles, siempre pues teniendo en cuenta el perfil de riesgo del paciente para el mal uso o sobreuso de estos medicamentos asociados a paracetamol. La mayoría de las combinaciones vienen un opioide débil y asociado a paracetamol, teniendo en cuenta siempre la dosis del paracetamol que no debe ser mayor de 3 gramos al día. También podemos hacer uso de los AINES y de los coadyuvantes antes mencionados, ¿cierto? Dependiendo de la clasificación del dolor, si es nociceptivo, neuropático, ya si es un dolor más funcional o pues ya en otro pues tema, digamos un dolor psicógeno, etc. Y ya en dolores severos podemos hacer uso de los opioides. Los opioides se pueden utilizar pues en dosis únicas, siempre hay que saber si el paciente que tenemos es un paciente que es primera vez que utiliza opioides o hay pacientes que utilizan opioides de manera crónica. Y esto cambia totalmente, digamos, la dosis del paciente, porque al paciente que nunca ha utilizado opioides le vamos a dar una dosis oral de 5 a 15 miligramos y esperamos qué tal, pues cómo le fue con esta dosis. Si no le sirvió y sigue con dolor severo, podemos darle una dosis 50-100% superior en la próxima dosis y digamos lo enfocamos así, asociado a los coadyuvantes antes mencionados. Si el paciente es un usuario crónico de opioides, debemos utilizar una dosis del 10 al 20% de lo que usa y si no le sirve y sigue con dolor severo, podemos hacer 50-100%, pero siempre hay que tener en cuenta que no tenga efectos adversos. Digamos que la dosis tope de los opioides en cualquier paciente con dolor severo es cuando inician efectos adversos no deseados. ¿Cuáles son los efectos adversos no deseados? Puede ser vómito, puede ser retención urinaria, puede ser pues depresión respiratoria o somnolencia. Entonces esa es la dosis tope. Y siempre que ya, digamos, para calcular la dosis, miramos cuál fue la dosis total y esa dosis total la repartimos en 24 horas. En cada pues 4 a 6 horas dependiendo la vida media del paciente, del medicamento. Hay un medicamento que mencionas que es el sulfato de magnesio. Creo que en todos los servicios de hospitalización y de emergencias del país y del mundo lo deben tener por múltiples usos que tiene el sulfato de magnesio en múltiples escenarios, incluyendo ACLS, por ejemplo. ¿En qué momento tú tomas la decisión de decir, a este paciente voy a complementar su terapia con sulfato de magnesio? ¿Y cómo lo montarías? ¿Cómo le haces el manejo con este medicamento?
Digamos que no hay un orden para el manejo multimodal. Como lo dije inicialmente, siempre tenemos que mirar el dolor desde diferentes enfoques para poder cubrir cuál, pues, el mecanismo que está produciendo ese dolor. Entonces, puede ser una herramienta inicial asociado a un antiinflamatorio para disminuir la intensidad del dolor, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones para el uso del sulfato, ¿cierto? Pacientes con falla renal o pacientes que puedan tener pues alteraciones hidroelectrolíticas, no se debe utilizar el sulfato. En maternas tampoco se debe utilizar el sulfato, pues porque ya sabemos que puede producir. Digamos que hay que saber las contraindicaciones de cada medicamento, pero el medicamento se puede usar pues de manera inicial, en el Claro. enfoque inicial del paciente. Una pregunta aquí para precisar el tema de los opioides. Aparte de lo que nos has dicho, cuando yo tengo un paciente con un dolor agudo, obviamente en el servicio de emergencias o de hospitalización, yo empiezo a hacer mi manejo, pero vemos que muy apresuradamente los profesionales de la salud como que llegan de una opioides, como para mejorar lo más rápido posible el manejo del dolor. ¿Lo consideras una conducta inapropiada? ¿Y cuál sería la recomendación precisa para el enfoque y el inicio de los opioides en ese paciente, acotando un poco la información que ya nos has dado? La indicación de opioides está en el dolor, la intensidad del dolor. Un paciente con dolor leve no debe o no necesita el uso de opioides fuertes. Hay pacientes que tienen un dolor de cabeza, digamos, este es el mejor ejemplo, y el dolor de cabeza no tiene indicación de opioides. No tiene indicación de opioides cuando es un dolor de cabeza, una cefalea primaria, hablando de migraña. Ningún paciente con migraña se beneficia del manejo de opioides, ni de tramadol, ni de codeína, ni de hidrocodona, ni de morfina, ni absolutamente ningún opioide, ya sea débil o fuerte. Porque el mecanismo de la migraña no mejora, y es más, el paciente puede presentar cefalea por sobreuso de medicamentos si usamos un opioide débil de manera crónica para el manejo de una cefalea primaria. Por lo cual, siempre, digamos, un paciente con dolor de cabeza, tenemos que mirar el mecanismo y la etiología. Si es una migraña, se puede hidratar al paciente, hacerle unas infusiones con sulfato de magnesio, unas infusiones con lidocaína. Si el paciente pues tiene sobreuso de medicamentos, como en muchas personas, las personas se acostumbraron a que por la migraña toman acetaminofén todos los días, y esto es finalmente lo que les está produciendo la migraña. Se hace el desmonte gradual de los medicamentos. Entonces, en ningún momento hay que utilizar opioides. Yo creo que es la intensidad del dolor y la causa del dolor. Siempre tenemos que mirar eso. No acelerarnos sí, para que mejore morfina, o para que mejore oxicodona, o para desocupar esto rápido, 10 miligramos de morfina. Y no tenemos en cuenta cuál es realmente la etiología de ese dolor. Sin duda la capacitación en cuanto a dolor es fundamental para nosotros como profesionales de la salud, porque te hablo de mi experiencia personal. En muchos escenarios he visto los malos enfoques del dolor agudo en los servicios hospitalarios, precisamente por el desconocimiento a ellos. Y la vaina es que se replican, e insisto en esto, es que replicamos mucho acciones que vemos es que el profe lo hizo, el residente lo hizo, entonces yo lo replico. Y no vamos al método, al estudio, a la literatura, ¿cierto? Como a decir, ¿hay indicación o no hay indicación? Por ejemplo, el uso de opioides en cefaleas creo que es de las cosas y de los errores más frecuentes que podemos encontrar en el manejo de la cefalea, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones nos das, aparte de estar estudiando, como para mejorar un poco esa conducta de nosotros como médicos al enfoque del dolor como tal? Siempre llegar a la etiología, ¿cierto? Hacer una historia clínica juiciosa, un examen físico juicioso, y evaluar qué puede estar llevando a ese paciente al dolor agudo. Ejemplo, si sabemos que fue una cirugía, descartar las complicaciones, y si es la cirugía, le podemos
brindar pues un manejo antiinflamatorio y muy seguramente con el manejo antiinflamatorio el paciente va a mejorar la intensidad del dolor, ¿sí? Para mí lo más importante es evaluar la etiología y saber, según la etiología, qué tratamiento se le debe brindar al paciente. Porque muy comúnmente queremos salir al paso para hacer las cosas Claro. rápido y también para, digamos, disminuir la queja del paciente. Porque la queja desespera al paciente y desespera al médico, pero con un buen tratamiento... Sí, Con es un buen horrible. tratamiento podemos solucionar esto. No solo los opioides son los que nos sirven para el manejo del dolor y tampoco no solo los antiinflamatorios son los que nos sirven en el manejo del dolor. Hay que evaluar muy bien el paciente porque en muchísimas ocasiones ni siquiera es el tratamiento farmacológico lo que la va a sacar de su crisis. Sí, y obviamente esa parte demandante del paciente es compleja porque el paciente pues que llega con dolor llega alterado, agitado, gritando, ayúdeme, quíteme el dolor, háganme algo, ¿cierto? Y en medio de ese procedimiento, obviamente aquí lo hablamos de manera tranquila y retrospectiva, pero en el momento en que el médico lo está viviendo, también se desespera, ¿cierto? Al punto de decir, bueno, vamos a ponerle lo mejor que tengo para que este paciente esté tranquilo. Entonces, a veces en ese ejercicio también hace que de pronto cometamos como esos errores que podemos estar ahí cometiendo. Andrés, una pregunta y es, ¿qué es el manejo multimodal en el dolor agudo? A ver, el manejo multimodal se basa en evaluar cuáles son las causas del dolor y utilizar los medicamentos de una manera sinérgica. Ejemplo, un antiinflamatorio con un opioide, digamos que el antiinflamatorio funciona como un ahorrador del opioide. Se requieren menos dosis de opioide y vamos a tener un manejo tanto de la inflamación periférica, digamos disminución de las prostaglandinas a nivel central que también aumentan, digamos, toda esta cascada del dolor y vamos a tener un efecto en los receptores opioides, receptores, digamos, mu, como un ejemplo pues genérico, que va a ser a nivel central y periférico, por lo cual tomamos dos mecanismos del dolor que se complementan y pues hacen una sinergia, ¿cierto? Entonces, si tenemos en cuenta esto y tratamos el dolor desde las diferentes causas o diferentes pues esquinas que tenga, todo esto se nos va a juntar y va a ser un efecto sinérgico. Entonces, eso es lo que buscamos con el manejo multimodal del dolor. Andrés, la pregunta final para ir cerrando nuestro podcast y es esa recomendación que nos haces a nosotros como médicos de atención en los servicios de emergencias hospitalarios, que no somos anestesiólogos, que no somos especialistas en el manejo del dolor y que tú digas como, definitivamente esto tiene que mejorar, no realicen esta conducta porque está mal o nos vas a dar una recomendación para que hagamos una buena práctica sobre el manejo del dolor. Como lo dije anteriormente, se basa en la evaluación pues consciente de cada paciente, evaluación del síntoma. Algo muy importante es conocer los medicamentos y sus efectos, mecanismos de acción, efectos adversos, riesgos que tenga cada medicamento, porque finalmente, Importantísimo. digamos que con el uso de cada medicamento tenemos un beneficio, pero también tenemos un riesgo. Entonces, el conocimiento de todos los medicamentos es importantísimo. Y siempre, digamos que hacer un ejercicio juicioso, no desesperado, no alterarnos para poder explorar ese síntoma y resolver, porque eso es lo que nos va a dar la resolución. Y por último, no tenemos que tener ni opiofobia ni ser amantes de los opioides, manejar equilibrios en todos los medicamentos porque no hay un medicamento que sea la solución y también es importante saber utilizar todos los medicamentos como herramientas. Bueno, Andrés, con esto llegamos al final de este episodio de manejo del dolor agudo. No sé si tengas algo más que complementarnos, que quieras decirnos sobre esta situación en particular. La verdad, yo los invito a todos los médicos y de cualquier especialidad a que le cojamos amor a los pacientes con dolor, que estudiemos pues todo este tema del dolor, porque finalmente es una causa frecuente de consulta. Y no pensemos que cuando enviamos a la clínica del dolor estamos desechando un paciente. No, démosle la oportunidad de un tratamiento
entre varios especialistas al paciente y seguro, con varias miradas, incluyendo la del especialista del dolor, el paciente va a mejorar. Pues el manejo multidisciplinario del dolor es supremamente importante, entonces los invito a esto. Andrés, gracias por estar con nosotros en este episodio. De verdad que muy valiosa toda esa información que nos das. Siempre agradecidos contigo. Y bueno, esperamos que más adelante tengamos nuevos episodios y nuevos temas para tratar acerca del dolor. Así que muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Sebas, muchas gracias por la invitación. De nuevo, para mí es un gusto estar con ustedes. Un abrazo, Andrés. A todos ustedes, gracias por llegar hasta este momento del episodio del día de hoy de Revive Podcast. No olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube, darle en la campanita de notificaciones para que vean los siguientes episodios y les notifiquen los siguientes episodios que vamos a estar lanzando. Y no olviden dejar comentarios aquí abajo sobre cómo les están pareciendo estos contenidos, qué información quisieran tratar en procedimientos o en podcasts posteriores. Y nada, gracias por llegar hasta este momento y no olviden compartir y darle manito arriba. Hasta un próximo episodio.